Minutos, damos de bienvenida al abogado Vicente Solano. Él es catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Muy buenos días, Vicente. Acabamos de cubrir con una información y una entrevista una frustración que han tenido activistas ecuatorianos por conocer detalles y, sobre todo, ya una traducción al español de fuente oficial, no extraoficial, que es lo único que se tiene del Tratado de Libre Comercio con Canadá, que eventualmente tiene que pasar a la Corte Constitucional y a instancias legislativas. Quisiéramos tratar sobre este tema, ilustrarnos e ilustrar a nuestros oyentes sobre cómo tiene que ser manejado un tratado de libre comercio en términos de transparencia, constitucionalismo y acceso a la información pública. Le escuchamos. Muy buenos días, querido Gustavo, querida Rosana, un gusto poder escucharles y pues un gusto también poder conversar con ustedes y con toda la audiencia. En este caso, pues bien, lo primero que hay que decir es efectivamente en el marco del Estado constitucional, pues el procedimiento de aprobación y ratificación de los tratados de libre comercio y de cualquier, en este caso, convenio y tratado internacional, no tiene que pasar evidentemente por los filtros tanto políticos como jurídicos que nuestra Constitución establece. En esa línea, pues evidentemente, diríamos así, el Ejecutivo obviamente puede firmar y obviamente también la Asamblea Nacional debe ratificar los convenios y tratados internacionales. En ese caso, la propia Constitución establece efectivamente la posibilidad de hacerlo en la sección justamente de tratados y convenios internacionales. En esa línea, lo que sí obviamente generalmente se activa es el control por parte de la Corte Constitucional. En esa línea hay un dictamen vinculante justamente antes de esa aprobación legislativa. En este caso, obviamente, el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, que en este caso implica compromisos comerciales de integración y otros efectivamente que no conocemos en claridad, pues debería ser obviamente revisado por la Corte. Ahora bien, en esa línea, pues decíamos, lamentablemente hay un problema en torno a la identificación clara, ¿no?, de ese convenio de Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, la cuestión, digamos, a tratar tiene que ver con algunos puntos críticos, yo diría, sobre el tema de la constitucionalidad de cualquier tratado y convenio internacional. Uno, obviamente, tiene que ver con lo que establece la propia Constitución, en el sentido de que cuando se habla justamente sobre temas de inversiones que tienen que ver con arbitraje internacional en torno a cualquier tipo de controversia que puede existir en el caso contractual o comercial entre el Estado y, en este caso, pues entre Estados y obviamente también efectivamente entre el Estado y otras empresas, pues surgen, digamos así, dictámenes que ya la propia Corte Constitucional ha establecido en esa línea, ¿no? Y que habla justamente donde se exigen ciertas reservas o específicas interpretaciones en torno a los tratados y convenios internacionales. Sin embargo, hay que dejar claro también que la propia Constitución establece principios fundamentales en torno a los tratados y convenios internacionales. El primero y muy fundamental es el principio de soberanía, ¿no? Además, habla obviamente del principio de integración a nivel, en este caso, latinoamericano, a nivel internacional, pero sobre todo siempre hay una prevalencia. En este sentido, se hace énfasis en que hay una prevalencia del respeto y la garantía a los derechos humanos. Por lo tanto, siempre se debe buscar una interpretación pro persona o pro homine, diríamos en ese caso, y efectivamente para garantizar que las cláusulas de derechos humanos y obviamente dentro de eso lo que implica los DESCA y lo que tiene que ver con los derechos ambientales deben prevalecer fundamentalmente sobre los comerciales. Más allá de eso, evidentemente, me parece que hay varios estándares igual a nivel internacional que especifican, ¿no?, la prevalencia de los derechos, en este caso ambientales, de los derechos, en este caso también de participación de pueblos, comunidades, nacionalidades indígenas y otros. Entonces, me parece que hay varios elementos que conflictúan justamente la aprobación de este Tratado de Libre Comercio. Vayamos al Tratado de Libre Comercio con Canadá, específicamente con los alcances y las limitaciones de lo que se conoce. Y quisiera preguntarle concretamente esto de los cuartos cerrados, que es como se ha venido dando la negociación allá en Canadá, cuartos cerrados en los que solo participan equipos técnicos y delegados gubernamentales con información que no trasciende, que no se filtra. Quisiera preguntarle cómo se concilia esta práctica con el principio
ejercicio constitucional y el derecho ciudadano de estar informado en decisiones que afecten a sus derechos colectivos y ambientales. Y por otra parte, los documentos que se generan en estos cuartos cerrados, producto de las negociaciones, ¿hasta qué punto pueden ser considerados como documentos clasificados? ¿Desde dónde y desde cuándo y hasta cuándo? Sería la pregunta. ¿Qué criterios constitucionales permiten o limitan que el Estado declare documentos clasificados durante este tipo de negociaciones internacionales? ¿En qué momento esta información se transparenta? Bien, lo primero que habría que indicar es que efectivamente el alcance del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá efectivamente tiene que ver con varios elementos, ¿no? Que al menos de lo que se ha podido en este caso conocer por medios, en este caso no necesariamente oficiales, sobre cuestiones que tienen que ver con inversiones, temas de propiedad intelectual y temas que son preocupantes como el tema minero y el tema de ambiente, pero además otros temas que específicamente, como decíamos, no los conocemos a profundidad. Ahora bien, el tema de negociar, digamos, en un tratado de libre comercio en esa especie de reserva total, sin acceso al público efectivamente y sin la mayor participación de sociedad civil, sin en este caso conocer efectivamente en, digamos así, de mayor amplitud lo que implica el tratado de libre comercio, pues implica obviamente un problema en torno a que efectivamente el Ejecutivo ha planteado una reserva justamente sobre estas actas, sobre estos textos de negociación. Ahora bien, eso efectivamente, como digo, lo ha invocado el propio Ejecutivo en torno a las negociaciones. Sin embargo, recordemos que la Constitución, en el artículo 18 de la misma, señala que todos los ecuatorianos tenemos el derecho del acceso a la información pública, siendo esto una información evidentemente que es relevante y es pertinente y además que es, diríamos así, de importancia en torno a conocer efectivamente estas negociaciones porque involucran derechos y garantías. Asimismo, la propia Constitución ha establecido, pues, en varios de sus artículos, ¿no es cierto?, la necesidad, por ejemplo, de en torno a temas ambientales, por ejemplo, y temas que tengan que ver incluso que afecten derechos colectivos, la participación, por ejemplo, de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y eso no solamente, como lo digo, querido Gustavo, está únicamente establecido a nivel de las normas constitucionales. También, efectivamente, pues a nivel latinoamericano, la propia Corte Interamericana, por ejemplo, ha señalado casos en los cuales se debe necesariamente pues aplicar obviamente la necesidad de aplicar una consulta previa, una consulta prelegislativa, de obviamente la consulta en torno a las obligaciones que se deben dar en cuanto a acuerdos económicos y de derechos ambientales específicamente. En esa línea me parece obviamente que la Corte Constitucional podría, en este caso, ¿no es cierto?, encontrar un vicio de forma en torno al control previo efectivamente que debe hacerlo la Corte Constitucional. Y en esa línea, pues obviamente, pues se debería más bien vía propia del acceso a la información pública, pues forzar efectivamente a que se entregue el texto antes, obviamente, del debate final para la firma del Tratado de Libre Comercio. Como digo, en este sentido, pues efectivamente el gobierno nacional no está cumpliendo con los estándares constitucionales y con los estándares, en este caso, que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en torno a estos procesos que involucran básicamente, ¿no es cierto?, la creación también normativa, la creación legislativa y que pueden afectar directamente, como digo, a derechos colectivos, a derechos ambientales y derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades. Vicente, muy buenos días. Pues quizás otro elemento de análisis aquí son cómo se manejan los tiempos. Una de las observaciones que se ha hecho precisamente a la audiencia que no se realizó es que fue notificada a las 0:04 previo a la hora en la que debía ya desarrollarse esta audiencia. Mucha gente tuvo que trasladarse desde otros lugares del país, en este caso a Azuay, y de otras partes hacia la capital de la República, hacia Quito, porque también hubo además una negativa de que esta audiencia pueda desarrollarse de manera virtual. Esto amerita también un análisis porque es algo indiscutiblemente cuestionable. ¿A qué le atribuye usted este tipo de acciones? Bien, como decíamos, lamentablemente el tema es de que me parece no se quiere dar realmente
el conocimiento claro sobre qué es lo que se está yendo a firmar, ¿no? Existe obviamente, como digo, me parece a mí un vicio democrático de origen en este caso, porque aunque efectivamente existe una negociación, esta negociación es en total reserva. Eso, como digo, vulnera los derechos constitucionales establecidos en el artículo 18 y en otros artículos, e incluso estándares interamericanos. Pero hay que ser muy concretos. No se puede firmar un tratado que efectivamente creo que el Ecuador necesita conocer, que el pueblo no puede leer, que la ciudadanía no puede conocer y queda reducida básicamente a que, bueno, después de firmado, efectivamente se pueda revisar qué es lo que se ha firmado. Como digo, esto puede afectar incluso, como digo, me parece que hay una advertencia clara a pueblos y nacionalidades indígenas. Esto implicaría obviamente una ausencia, por ejemplo, de una consulta específica a los pueblos y nacionalidades, porque puede haber efectivamente un impacto, diríamos así, ambiental directo en comunidades, pueblos y nacionalidades. Obviamente esto va a ser probablemente un tema que atañe incluso las reformas, incluso a nivel incluso local, o digamos en este caso nacional. Entonces, evidentemente hay una incompatibilidad con la Constitución. Me parece que efectivamente lo que busca el gobierno es saltarse, diríamos, la Constitución, es saltarse efectivamente el debate, sobre todo a nivel nacional. Pero esto quiere decir además, pues, Vicente, perdón la interrupción, que nuevamente la justicia responde a los intereses del Estado en este sentido. Lamentablemente lo que busca el gobierno es saltarse la prohibición constitucional de ceder jurisdicción soberana, por ejemplo, a arbitrajes internacionales, el que busca básicamente cumplir con, obviamente, la agenda minera que tiene el gobierno nacional y, obviamente, claro, hablar, por ejemplo, de ciertos eufemismos, de tecnicismos, que al final de cuentas lo que hacen es nuevamente poner, digamos así, sobre la mesa una discusión que ya ha estado varios años, ¿no? Lo primero es que, diríamos así, la prevalencia de las empresas como Chevron, Perenco, otras empresas que efectivamente en el Ecuador ya han, en este caso, generado obviamente daños ambientales, daños a derechos colectivos, a derechos de comunidades, pueblos, nacionalidades, y básicamente diríamos ir en la misma línea. Además hay que pensar en lo que ya han dicho varios expertos y economistas, ¿no? La asimetría económica efectivamente que existe entre Canadá y Ecuador, el tema de qué es lo que vamos a exportar a Ecuador, qué es lo que exporta Canadá, efectivamente, y si realmente es un tratado de libre comercio que efectivamente nos ayuda o en este caso nos beneficia. Claramente sabemos que efectivamente el tema minero es uno de los temas principales. Básicamente diríamos la mayoría de las mineras en el país son canadienses y eso implica que el TLC va a blindar probablemente estas mismas empresas que ya han sido denunciadas, por ejemplo, en comunidades, y como usted dice, lamentablemente nuestra justicia no necesariamente siempre ha actuado concomitante con los derechos constitucionales de los pueblos, en este caso comunidades y del propio país. Ya hay casos como INTAG, las naves, Palo Quemado y otras más, ¿no es cierto?, que efectivamente lo que hacen estas empresas mineras es no cumplir con la normativa nacional, no cumplir con la normativa local, y luego obviamente, pues efectivamente, como digo, además de esto tiene efectos que incluso llegan hasta acá. Porque ahora, obviamente, Vicente, ¿cuál es el impacto? Yo diría, estimado Gustavo, solamente con este término, ¿cuál es el efecto disuasorio en torno a lo que puede pasar en Cuenca, lo que puede pasar en Quinzacocha, en Girón, en el propio Azuay, ¿no? Sobre el tema de las moratorias mineras que existen, las consultas populares, ¿no? Exactamente. Ahora, esto es el marco jurídico nacional generada por leyes, generada por esta constitución supuestamente garantista que tenemos, pero ¿qué dice el marco internacional? Y entre ellos entendemos que cabe destacar el acuerdo de Escazú, ese primer tratado internacional vinculante en la región enfocado en los derechos humanos ambientales que rige, entendemos, para toda Latinoamérica y para Ecuador. ¿Puede el Estado ecuatoriano, de acuerdo con lo que se indica en este acuerdo, invocar reserva cuando el tratado involucra temas ambientales o territoriales? Bien, lo primero que digo, Gustavo, es que efectivamente, digamos, no solamente el acuerdo de Escazú, sino que además hay una línea en torno al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? El caso Sarayaku, el caso, en este caso, también, en este caso versus Chile, no recuerdo exactamente el caso, si no estoy mal, es el caso Reyes versus Chile. Bueno, varios casos efectivamente plantean algunos elementos en torno a la protección de los derechos que están en juego.
Evidentemente, yo diría así, el acuerdo de Escazú, Ecuador es parte justamente y señala obviamente la necesidad del acceso a la información ambiental, la participación obviamente en torno al acceso obviamente también para la garantía de la defensa ambiental. Me parece que en esa línea, pues evidentemente la normativa internacional, pues diríamos así, no está, digamos, de acuerdo con lo que el gobierno nacional está haciendo. Recordemos nada más, obviamente, que, sin embargo, ¿no es cierto?, en el marco de la jerarquía normativa aplicable, ¿no es cierto?, la Constitución es la máxima norma en este caso, pero también efectivamente recordemos que los tratados que involucran, en este caso, derechos humanos, pues siempre deben ser o prevalecer cuando los derechos son más favorables. Y en esta línea, pues efectivamente son parte de este bloque de constitucionalidad y además, pues obviamente es aplicable el marco del control de convencionalidad también. Entonces, en esa línea, el TLC, digamos que se busca firmar entre Ecuador y Canadá, se inserta dentro de este marco normativo, evidentemente, y el Ecuador estaría obligado, obviamente, a, como digo, aplicar esos principios, como el principio pro persona que la propia Convención Americana ya ha desarrollado, ¿no? Y que además está garantizado en nuestra propia Constitución. Eso involucra que el TLC, en este caso, debe ceder, obviamente, ante los estándares de derechos humanos y no al revés. Ignorar, obviamente, este marco también internacional convierte al TLC en un instrumento que convencionalmente pues, no sería operativo, ¿no? Y otra pregunta que tiene que ver también con esta línea de tiempo de estos acuerdos. ¿Qué significa esa firma entre Ecuador y Canadá por este TLC? Cuando se sabe que no es una firma definitiva, un acuerdo que Ecuador pueda cumplir, si es que se encuentra con observaciones, con sentencias a lo mejor de la Corte Constitucional, o si es que no pasa los filtros legislativos de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se firmó entre Ecuador y Canadá? ¿Qué alcances tiene? ¿Es solamente una carta de intención? Bien, yo entendería efectivamente que obviamente no es una firma definitiva, efectivamente lo que se firmó, obviamente parecería que se entendería como obviamente una suscripción, no hay una ratificación obviamente, el TLC está firmado pero no está ratificado, por lo tanto no está vigente, ¿no? Yo diría en términos de validez de la norma, no está válido obviamente todavía y no es vigente obviamente el Tratado de Libre Comercio. Ahora obviamente el tema es de que efectivamente se debería pues conocer por parte de la Corte Constitucional efectivamente y por parte de la Asamblea Nacional en este caso esa aprobación y esa ratificación. Ahora bien, el tema es que la Corte Constitucional, como digo, en varios casos anteriores ha establecido pues obviamente que ese tipo, digamos así, de procedimiento que se ha llevado a cabo, pues no iría en consonancia con lo que ya una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional ha establecido sobre lo que tiene que ver con la aprobación, ratificación de los convenios internacionales. Excepto que, y ahí es la prevención, nos recordemos que hace poco tiempo ha habido un cambio en torno a la conformación de la Corte Constitucional. Entonces, entendiendo que quizás luego de ello, ¿no?, quizás puedan haber cambios en torno a las decisiones propias de la Corte Constitucional y de cambios en su línea jurisprudencial. Como digo, el TLC, en este caso al menos, digamos así, como texto está suscrito, pero no existe todavía como norma vigente, diríamos así, en nuestro país. El Ecuador aún puede efectivamente no ratificarlo con ciertas reservas o ratificarlo íntegramente. Entonces yo creo que todavía el tema está por resolverse, al menos jurídicamente. Políticamente me parece que el gobierno tiene una intención clara de firmarlo, ¿no? ¿Qué ha pasado a propósito con ese acuerdo de comercio recíproco ART, también firmado entre Ecuador y los Estados Unidos? Le hemos perdido la pista. ¿Pasó por los filtros de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional? Bien, querido Gustavo, de lo que yo también tenía entendido, efectivamente, en este caso, ese acuerdo todavía estaba, si no recuerdo mal, en revisión. Tendría que, en este caso, revisarlo porque recuerdo que había ya una ratificación, una firma en este caso, pero estaba, creo que, si no recuerdo mal, en el proceso de revisión por parte de la Corte Constitucional. No recuerdo efectivamente y no tengo a la mano si es que efectivamente todavía la Corte Constitucional se ha pronunciado en ese sentido. Me parece que habría que revisarlo. Como digo, lamentablemente, ahí sí no
desconozco de lo mismo, pero entiendo que todavía en este caso está, al menos de lo que conocía, en el trámite del dictamen de la Corte Constitucional. Bien, concluyamos con sus observaciones sobre el estado de situación de la transparencia y el acceso a la información de los ecuatorianos. Bien, que Gustavo, lo único que más bien quisiera ahí señalar sobre todo de que los acuerdos y convenios internacionales son fundamentales, me parece, para lograr una mayor cooperación entre los países. Me parece que es necesario en las vías de garantizar la integración latinoamericana, de garantizar obviamente una mejor economía y obviamente también asegurar, como diríamos también, sobre todo, y algo fundamental, creo, Gustavo, es que las condiciones de nuestras personas, de nuestros, en este caso, ecuatorianos, en Canadá o en cualquier otro país, o las condiciones económicas mejoren. No obstante, lo que me parece preocupante, y ahí sí diríamos es la preocupación de todos, es que no conocemos a ciencia cierta cuáles son nomás, ¿no es cierto?, las cláusulas que se están estableciendo en ese ese es el problema, no el tratado per se. Hay tratados que han generado muchísimo bienestar a Ecuador. Uno de ellos, por ejemplo, que también generó dudas en su momento, pero que ha tenido un importante impacto incluso en la economía de los ecuatorianos, el tratado que se hizo con la Unión Europea. En efecto, me parece que el tema de la discusión sobre los tratados de libre comercio no es una cuestión únicamente de decir que son buenos o son malos. El tema es negociarlos. Lamentablemente, lo que ha pasado generalmente es que los tratados de libre comercio que se han tratado de implementar o implantar en nuestro país generalmente han venido, ¿no es cierto?, como tratados que vienen, diríamos, únicamente de una forma unilateral. ¿Qué implica eso? Que generalmente estos tratados de libre comercio no benefician totalmente al país. En algunos casos, como digo, hay que discutir profundamente las cláusulas para poder establecer cuáles son los beneficios, cuáles son efectivamente los réditos que tendría el país. El problema que surge es efectivamente cuando no se conoce a ciencia cierta ese convenio. Me parece que del gobierno nacional, y por lo tanto hay que, diríamos así, sabían decir coloquialmente las personas con más edad, ¿no? Saben decir que lamentablemente hay que pensar mal y acertarás. Lamentablemente el gobierno nacional, al desconocer y a no, en este caso, publicar los términos en los cuales se está negociando el Tratado de Libre Comercio, nos permite indicar que efectivamente pues ese Tratado de Libre Comercio podría tener términos en los cuales podrían afectar derechos humanos. Si como digo, transparencia, es legítimo pensar que podría tratarse de un caballo de Troya en aspectos claves críticos para el Ecuador. De allí que la mejor política, como usted señala y sugiere, es que se lo trate con apertura. Han pasado ya las negociaciones, las estrategias de Ecuador ya no están en duda. Es momento de conocer los alcances de este tratado. Y en eso, querido Gustavo, el rol, como digo, sobre todo importante es de la Corte Constitucional en revisar justamente su propia línea jurisprudencial, en hacer respetar esa línea jurisprudencial en torno a que el tema de que no se puede desconstitucionalizar, porque parece que esa es la vía un poco, tratar de saltarse las líneas justamente o en los dictámenes de la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, haciendo, obviamente, o obviando, diríamos así, lo que ha dicho la propia Corte o lo que ya se indica en la Constitución y en los propios tratados y convenios internacionales. Querido Gustavo, obviamente, ahí hay que ser claros, si es que este convenio, pues, tiene ese tipo de cláusulas que algunas personas ya han denunciado específicamente, pues, no podría ser, obviamente, ¿no es cierto?, aprobado, y si es aprobado y ratificado, pues, no podría entrar en vigencia, por cuanto, pues, vulnera primero, obviamente, el marco internacional y también, pues, obviamente, nuestra Constitución, que es norma suprema en el caso ecuatoriano. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, querido Gustavo. El abogado Vicente Solano, PhD, es catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Son las